Hablar de un tema que viene teniendo hace mucho tiempo ya un conflicto y tiene que ver con el proyecto de ley sobre la asistencia familiar. Este proyecto de ley en primera instancia se había presentado por un grupo de parlamentarias de Comunidad Ciudadana, pero luego fue presentado también por el gobierno a través de la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz. ¿Cómo está este proyecto? ¿A qué se refiere? ¿Se está socializando? Estamos en comunicación justamente en este momento con la diputada Samantha Nogales de Comunidad Ciudadana. Diputada, yo le agradezco mucho por este tiempo. A ver, ¿qué es lo que ha pasado desde agosto del año pasado, un poco más? Se venía hablando de este tema que al final poco se ha profundizado. ¿Cómo está el proyecto de ley? ¿En qué anda? ¿Es el proyecto suyo? ¿Es el proyecto de la viceministra Cruz el que se va a tratar? A ver, por favor, le pregunto, ¿qué está pasando? No, es para mí un placer poder conversar con ustedes y a través de ustedes con la ciudadanía sobre un tema tan importante como es garantizar la asistencia familiar para la niñez y la adolescencia en nuestro país. En este sentido, el año pasado hemos presentado un proyecto de ley desde Comunidad Ciudadana en agosto, más o menos, que precisamente tiene como objetivo crear un registro nacional de deudores de asistencia familiar, porque un dato importante en Bolivia es que de 10 familias monoparentales, solamente 2 reciben asistencia familiar. Ese es un dato alarmante porque existen 8 familias monoparentales, es decir, 8 niños o quién sabe más, porque pueden haber más niños en una familia monoparental que no reciben y no tienen garantías de asistencia familiar, por lo tanto no tienen acceso y garantías a educación, a comer, a vestirse y demás. Entonces, por eso nace la iniciativa de poder realizar este proyecto de ley y posterior a la presentación de Comunidad Ciudadana, claro, lo presenta el Movimiento al Socialismo desde la Alarcista y después lo presenta el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades. Pero, ¿sabes? Ha llegado un punto en el que este tema social es tan importante para la niñez y la adolescencia en nuestro país, para la base de la sociedad, que hay que un poco despojarnos del quién presentó primero, lo digo, somos nosotros, pero hay que despojarse un poco de eso para poder avanzar sobre una problemática social donde deberíamos, por lo menos para esto, ponernos por lo menos mínimamente un poco de acuerdo en la normativa, las tres fuerzas políticas. Ayer hemos tenido un avance importante en la comisión. El Ministerio de Justicia ha trabajado y lo ha juntado, y ayer hemos hecho un tipo de mesa técnica o mesa de trabajo donde hemos logrado cohesionar de alguna forma, donde hay que pulir detalles seguramente, pero se ha logrado un poco cohesionar para tener un solo proyecto de ley y de una vez que avance en el Parlamento Nacional. Estimo que la próxima semana se tratará ya el proyecto de ley como tal en grande y en detalle y veremos si se aprueba o se rechaza. Ojalá se apruebe por unanimidad en la comisión porque, como te digo, ha habido más de un año de socialización que hemos tenido de los 3 proyectos de ley y creo que se ha escuchado a la población y estamos haciendo este proyecto de ley que ya es en conjunto, escuchando las observaciones y sugerencias de asociaciones o organizaciones que están enfocadas a este tema y también de la sociedad civil organizada. ¿A qué se refiere el proyecto? ¿Cuáles son las bases de este proyecto que va a ser debatido ahora? Mira, primero, por un lado, el objetivo principal es garantizar la asistencia familiar, porque esta garantía de la asistencia familiar hace que se paleen varias problemáticas, como te decía, ¿no? La educación, el acceso a la salud, tienes mayores recursos para poder garantizar esto a la niñez y la adolescencia, y lo que se pretende es crear un registro nacional de deudores de asistencia familiar, es decir, si debes más de 3 meses continuos o 5 discontinuos, entrarías a este registro y tendría ciertas limitaciones al querer realizar ciertos trámites. Por ejemplo, no vas a poder casarte por lo civil, no vas a poder contraer matrimonio civil, porque uno de los datos también importantes que nos ha llegado, que hemos recabado, es que la mayoría de los deudores o las deudoras, porque no es un problema de varones, sino es un problema de hombres y mujeres, porque hay mujeres que también deben asistencia familiar, es porque la mayoría de las personas vuelven a rehacer su vida y tienen otros hijos, descuidando los hijos primeros, por así decirlo, ¿no? Entonces, no puedes contraer matrimonio civil.
No puedes acceder al registro en derechos reales de propiedades, por ejemplo. Se va a hacer automática la retención del sueldo en caso de que sean públicos o privados, las instituciones en las que trabajen, para poder garantizar esta asistencia familiar y varios otros tipos de restricciones. Estamos en el debate, por ejemplo, de la restricción de la licencia de conducir. Otro dato importante es que la mayoría de los deudores de asistencia familiar son choferes. Entonces, una forma también de restringir su cotidiano es limitando el acceso a la licencia de conducir, porque si tú estás limitando a una guagua de comer un mes, por lo tanto vas a tener también que tener limitaciones cotidianas en el día a día. Ahora, diputada, ¿cómo han avanzado las negociaciones? Entiendo que ya hay una línea para poder llevar este proyecto de ley al plenario. Sí, mira, negociación cero, no hay ningún tipo de negociación, pero sí hay, creo que algún tipo de cohesión, porque es la sociedad, es la gente la que ha participado durante más de un año en socializaciones constantes. Nosotros hemos viajado por todo el país socializando el proyecto de ley y se ha rescatado lo mejor de las sugerencias de la gente. Y creo yo que en la comisión se va a aprobar por unanimidad la próxima semana y posterior ya pasará al pleno. Esperemos de verdad que se apruebe por unanimidad, que se apruebe rápido, porque cada mes que pasa y no se aprueba esta iniciativa legislativa, hay niños y familias que no tienen que comer. Y es así de simple, es así de básico. No podemos quitarle a la niñez y la adolescencia la posibilidad y la oportunidad de tener acceso a sus derechos fundamentales y básicos, que son la educación, la salud, la comida del día a día y otro tipo de gastos mensuales o diarios que tiene la niñez y la adolescencia y que estaría asumiendo solamente una de las partes, uno de los progenitores. ¿Hay mucha diferencia al proyecto que ustedes presentaron al que va a ir a debate? No hay mucha diferencia. De hecho, creo que cuando uno presenta iniciativa legislativa, todo es perfectible y mejorable, y más de un año de socialización nos ha ayudado a perfeccionar, a mejorar y a escuchar a la población sobre una base de proyecto de ley que nosotros habíamos trabajado con el equipo jurídico, con el equipo técnico en este caso de nuestro despacho, y no dista, pero está muy mejorado, y eso es lo que necesita la población boliviana, eso es lo que necesita la sociedad, proyectos de ley serios que solucionen problemas reales y tangibles de la sociedad. Entonces, estamos de verdad muy optimistas, particularmente estoy muy optimista, ojalá se apruebe de una vez este proyecto de ley, porque, como te decía antes, va a garantizar darle a los niños, a los adolescentes, garantías en relación a sus derechos fundamentales y también pelear contra la irresponsabilidad de, ya sean madres o padres, que se desligan de esta responsabilidad fundamental que es la base de nuestra sociedad boliviana, la familia. Entendiendo que este proyecto de ley está más enfocado a la sociedad, al ciudadano, ¿no habrá ningún problema con lo que está pasando en la Asamblea y esta pelea entre unos y otros evistas y arcistas? Sí, pues lastimosamente el MAS en su estilo, primero por un lado de abuso total y por otro lado de su pelea y pugna interna, y ahora con este tema de querer hacerse a los locos con el tema de las judiciales, que es nuestra emergencia principal. Hoy tenemos sesión a las 2 de la tarde, donde en el orden del día no han contemplado el tema de las elecciones judiciales, y nosotros obviamente nos vamos a poner firmes y duros y no vamos a avanzar ni un pelo. A ver, dime una cosa, yo apruebo esta normativa de asistencia familiar que tiene que ver con juzgados de familia, pero si hacemos lo que nos da la gana con el tema de la justicia, ¿cómo avanzamos, no? Entonces, tu pregunta es clave, porque lastimosamente por el abuso, por la sinvergüenzura del masismo, vamos a tener que paralizar o ralentizar varias iniciativas que son en pro de la sociedad. Yo le llamo a la reflexión al masismo, llamo a la reflexión al presidente, en este caso de la Cámara de Diputados, que de una vez pongan agenda. ¿De qué tiene miedo? Que pongan agenda las iniciativas de proyecto de ley para, uno, adelantar las elecciones judiciales y principalmente para sacar a estos magistrados ilegales autoprorrogados y mañudos de ese espacio en el que están usurpando funciones. Una vez que pase eso, adelante con todo y esperemos que la sociedad no sea perjudicada por el abuso constante y por esta pelea que tiene el movimiento al socialismo. Diputada, yo le agradezco mucho por esta información que nos ha brindado. Muchísimas gracias a ustedes, cuando gusten.